Luego de la épica pelea de Gary y Saitama, el manga de One Punch Man ha tenido un desarrollo bastante interesante con los diferentes eventos que han venido sucediendo desde entonces. Sin embargo, es innegable que esa misma pelea ha sido el punto más alto de este manga, lo que significa que luego de que llegó a su final, muchos han dejado de tener un seguimiento constante con ese manga, y consiguientemente también se han olvidado un poco de los personajes que forman parte de él, y uno de esos es el que viste en la miniatura y título de este video. Blast, el héroe número 1 de la clase S, y quien todavía al día de hoy es considerado como el más fuerte del mundo, aun cuando algunos ya están empezando a conocer la verdad acerca de Saitama. No obstante, esto último que dije no necesariamente significa que Saitama es más fuerte que Blast. Sí, es lo que suponemos. Sin embargo, que tanto más fuerte sea es una simple especulación, en especial porque luego de mucho tiempo, oficialmente sabemos que Blast no es un vendehumo como muchos pensamos que sería, ya que constantemente se decía que es el más fuerte, la cúspide de la clase S y cosas por el estilo. Sin embargo, con tan poca acción y tanto bla bla bla, llegué a pensar que al final él sería algo así como lo que es King. Pero, como posiblemente ya sabes, empezaron a suceder cosas como esta, haciendo que Blast se volviese un personaje más interesante de lo que ya había sido, esto debido a todo el misterio que se había desarrollado en torno a él. Así que dicho esto, a continuación veremos todo lo que ha pasado con Blast hasta el momento de publicación de este video, además de que vamos a ver si realmente es tan fuerte como nos lo pintaban desde el inicio de la serie. Dicho esto, empecemos ya. Blast inicia en esta historia siendo un héroe, y hasta el momento, esto es lo único que sabemos de su pasado, lo que significa que no sabemos si tuvo una pésima infancia, o qué tan pésima fue, si fue huérfano, si nadie lo quiso, y ese tipo de elementos que constituyen una buena y pésima historia pasada de los personajes que acaban siendo mega fuertes. Él no tiene nada de eso. Hasta el momento solo ha sido presentado como el poderoso héroe clase S que destella genialidad en todo su esplendor. Y cronológicamente hablando, todo inicia unos 20 años antes del inicio de la serie, cuando de forma repentina empiezan a aparecer unos cubos que tenían la capacidad de convertir a las personas en Kaijins. Esa situación se fue masificando, así que Blast decidió investigar lo que estaba sucediendo, y fue entonces cuando se dio cuenta de la existencia de esos cubos. Entendiendo la gravedad de la situación, él se auxilió de su compañero más cercano para que lo ayudase en esa misión. Ese compañero es Empty Void, que literalmente se traduce como vacío vacío, o más específicamente, el vacío vacío. Pero para que no te confundas, nos quedamos con Empty Void. Y no te preocupes, que en caso de que no lo entiendas, en los comentarios va a aparecer una buena persona que te va a explicar qué es exactamente el vacío vacío. El punto es que él es un buen camarada de Blast, y en ese momento también tenía la posición de líder en la Villa Ninja. Así que tenlo pendiente, que lo vas a escuchar más adelante. Sin embargo, no es solo Empty Void. Había unos colaboradores más que también formaban parte de esa misión. De ellos no se ha dado algún detalle específico y tampoco sus nombres, pero si acaso estás leyendo el manga, entonces esta imagen que estás viendo en pantalla posiblemente se te hace bastante familiar. Aún así, oficialmente no se ha confirmado nada acerca de ellos. No se conoce la cantidad exacta de cubos que están dispersos en el mundo, y tampoco la cantidad que Blast y sus camaradas habían colectado durante todo ese tiempo. Sí habían intentado analizarlos con toda la tecnología disponible hasta ese momento, pero la composición de estos objetos es tan compleja que todos sus esfuerzos se acabaron siendo en vano. Y bueno, seguramente te estás preguntando qué tanto es el interés en esos cubos. Sí se sabe que hacen que las personas se transformen en monstruos, pero debe haber algo más. Y sí, estás totalmente en lo correcto. Existe algo más, y ese algo es el máximo enemigo en la serie. La entidad conocida como Dios. En el momento que estaban colectando esos cubos, Blast no sabía de la existencia de Dios, así que no tenía idea de qué es exactamente lo que sucedía cuando las personas tocaban esos cubos, al menos no más de lo que él podía ver, que es su transformación. Aún así, en ese momento Blast estaba actuando como el líder de un grupo de combatientes de alto nivel, incluyendo el jefe de la Villa Ninja.
así que eso nos da una idea del poder que Blas ya poseía 20 años en el pasado. Y esto continuó de esta forma durante 18 años, hasta que llegó el día en que Blas estaba batallando con el 100 pies anciano, y de repente, del cielo estaba descendiendo algo que lucía como un mini planeta, hecho con tejidos y con un aspecto bastante espantoso. Esto provocó una distracción, lo que permitió que el 100 pies anciano se pudiese escapar, y este mini planeta resultó ser nada menos que Dios, quien de inmediato estuvo ofreciéndole a Blas parte de su poder. Sin embargo, Blas se negó y decidió enfrentar a este enemigo, porque justo en ese momento entendió lo que venía sucediendo en los últimos 18 años con las personas en los cubos. Él se dio cuenta que los cubos solo son un medio de comunicación para que esa malvada entidad les dé poder a las personas, y asimismo lleva a cabo su transformación. Tengamos pendiente que hasta el momento, Blas es el único que ha sido capaz de escapar de las garras de Dios al momento de que hace el ofrecimiento, y eso es importante porque ese Dios utiliza la parte más débil o sensible de la persona para llegar a él, materializando un escenario que hace básicamente imposible que su víctima no caiga en su trampa. Desde el emperador sin hogar que sucumbió por sus ideales, hasta Garo que aún confiaba plenamente en su sensei. Todos y cada uno de los que han aceptado el poder de Dios han sido víctimas de sus propias ambiciones o debilidades. Así que el hecho de que Blas se haya negado a esto, disponiéndose a enfrentar y pelear con ese enemigo de poder desconocido, ya nos va dando una idea de su inmenso poder de voluntad y del mismo alcance de sus habilidades y poder físico. Pero eso no salió demasiado bien para Blas, porque ese enfrentamiento lo dejó bastante herido y en un mal estado, lo que significa que el poder de Dios definitivamente no es un juego. Los detalles de esta batalla tampoco han sido publicados, al menos no hasta el momento que me estás escuchando. Sin embargo, me causa bastante curiosidad el desenlace de la misma, que es lo que sabemos hasta el momento. Es decir, ya sabemos que solo faltó poco para que Blas fuese hecho papilla, pero eso no pasó. ¿Por qué Dios no acabó definitivamente con él, si es el único que sabía de su existencia? Es posible que esto lo expliquen cuando finalmente nos enseñen el desarrollo de esta pelea, si es que acaso lo hacen. No obstante, yo no pienso que Dios no haya querido acabar con Blas, sino que este último no se lo permitió. Y para esto tenemos dos posibilidades, que actualmente son las que me parecen más lógicas. Una es que Blas haya mandado a Dios a una dimensión distinta en cuanto tuvo la oportunidad, o que se haya escapado del campo de batalla cuando se dio cuenta que no tenía posibilidad de mantenerse en la pelea. Y de esas dos, yo me quedo con la primera, ya que esta es la única forma de que Blas haya podido escapar de Dios y volver a la asociación a salvo. Eso fue posible porque Blas tiene la capacidad de manipular el espacio-tiempo, que es una de sus habilidades principales. Así que partiendo de aquí, él le comenta a Sitch lo sucedido y le pide que no permita que nadie más lo sepa, ya que esto significaría una mayor amenaza para todos. Y desde entonces, él desaparece sin algún motivo aparente, todo por la seguridad de la humanidad. Hasta el momento que se está viviendo actualmente en el manga, Blas ha estado persiguiendo constantemente a Dios, eliminando toda posibilidad de que él tenga contacto con la humanidad, a la vez que intenta acabar con él de forma definitiva. Sin embargo, eso suena mucho más fácil de lo que realmente es, ya que desde su enfrentamiento inicial, Dios ha sido bastante escurridizo, lo que a su vez ha dificultado mucho más la misión de Blas. No obstante, esto tan solo es una parte más actual de la historia de Blas. Antes de esto, también surgieron algunos eventos que impactaron su vida de forma importante. Uno de estos tuvo que ver con su camarada Anti-Void, y más que ver, tuvo que pelear con él, unos 20 años antes del inicio de la serie, durante su búsqueda de los cubos. En algún momento y por alguna razón, Anti-Void fue influenciado por Dios, y evidentemente ante esta situación, Blas acabó enfrentándolo. Según el mismo Blas explica, el nivel de poder de ambos estaba más o menos igualado, pero en un momento determinado de la batalla, él consiguió conectar un golpe, el cual le tomaría al menos 15 años para recuperarse completamente. No tengo la mínima idea de cómo Blas sabía el tiempo exacto de recuperación de esta herida, pero él lo dijo, así que supongamos que es verdad. No obstante, aún con esa ventaja a su favor, Blas no pudo acabar con él,
y no es que literalmente no podía, sino que simplemente no quiso. Es decir, el afecto que Blast le tenía a su compañero es tanto, que este incluso se interpuso en su obligación y el deber de su oficio. Él fue invadido por la duda al momento de darle el golpe final, y este momento de duda es lo que permitió que Void escapase, aunque es innegable que esta faceta de Blast es considerada como una debilidad. A mí sí me gusta que al menos tenga esta parte de humano, porque hasta el momento solo se le estaba pintando como el héroe perfecto que no conocía debilidad alguna. Pero bueno, luego de este suceso, Blast continuó la búsqueda simultánea de Dios y su camarada. Sin embargo, en el caso de ese último, él mantenía la esperanza de que en algún momento volviese a ser humano, y él estaba haciendo todo lo posible para que esto se volviese una realidad. Unos 6 años después, Blast fue a la Villa Ninja, donde básicamente devastó todo, en busca de un cubo que había percibido. Sin embargo, para cuando llegó allí, Void ya no estaba en la villa, así que se salvó de que Blast lo eliminase definitivamente. Aunque bueno, si ya lo había dejado escapar una vez, ¿qué nos hace pensar que no lo haría una vez más? Partiendo de lo que tenemos hasta el momento y según lo que hemos visto de Blast, especialmente sus interacciones poco amigables con Dios, no podemos decir que él no se merece la posición que ocupa en la asociación de héroes. E incluso fuera de esta asociación, él es oficialmente el héroe más fuerte de todos. Ya ha sobrevivido a una batalla directa con Dios, y también venció a alguien que contaba con el poder de Dios a su disposición. Aún así, entiendo que es válido que aclaremos ese punto, porque según lo que entiendo aquí, Void solo se elevó al nivel de Blast cuando él aceptó el poder de Dios, ya que Blast menciona que estaban igualados justo antes de que él conectase el golpe que lo dejaría en coma durante un buen tiempo. Además, Blast ha tenido una influencia bastante importante en algunos de los personajes principales del manga, siendo Tatsumaki el ejemplo más destacado, quien motivada por un consejo de Blast, acabó convirtiéndose en uno de los combatientes más decididos y poderosos de toda esta historia, teniendo como base ideológica el pensamiento de que debe ocuparse de sí misma y su familia, porque nadie más la va a salvar. Y es justamente este pensamiento lo que mantuvo a Tatsumaki peleando durante la batalla con los ejecutivos, incluso cuando su cuerpo ya no aguantaba más. Y algo parecido sucedió con Amai Max, quien también fue salvado por Blast cuando estaba en medio de un colapso mental. De modo que Blast no es solo un tipo fuerte en términos de poder, él también cuenta con un historial de ayudas de las cuales apenas estamos empezando a conocer. Además de que también ha servido de motivación, porque desde el momento en que lo conoció, Flashy Flash no ha hecho más que intentar equipararse a Blast, al menos en velocidad, que es donde se especializa. Luego de 100 y tantos capítulos de manga, estando atrapados en una cueva, Saitama saca uno de los cubos de una pared, y así liberando la mano de Flashy Flash. Aquí finalmente tenemos una idea de la constitución de estos cubos, y tal parece que son tan pesados como no tienes idea. Para Saitama es fácil levantarlo, y luego lo deja caer, y cuando este cae al suelo, hace un hueco tan grande que me hace pensar que debe pesar al menos 5 o 6 toneladas. Saitama apenas mide 5,9 pies, y este cubo cayó desde un poco más abajo de su cuello, es decir, posiblemente un máximo de 5 pies de altura. Pero aun con esto, solo fíjate en el inmenso hueco que hizo cuando cayó. Yo digo que unas 5 o 6 toneladas, pero dime cuál piensas tú que es el peso de este cubo. Y esto es importante, porque nos da una idea más clara del poder físico de Saitama, y más importante aún, el poder físico de Blast, ya que Blast aparece repentinamente ante Saitama, Flashy Flash y Manako, después de que Dios les habla debido al contacto con el cubo. Él se da cuenta que ha llegado a tiempo y que aún no han aceptado la propuesta de Dios. Entonces, en tanto les explica los esquemas del cubo, Blast lo está girando como si fuese una simple y liviana pelota de baloncesto, demostrando que hasta este momento su fuerza física no está lejos de la de Saitama. Y para poner un poquito de sazón al caldo, Flashy Flash luego intenta probar a Blast, usando sus patadas más veloces, pero Blast lo esquiva con una facilidad tan impresionante que incluso espanta a Flashy Flash, apareciendo detrás de él en un instante, como si fuese un fantasma, y luego poniéndole la cereza al pastel. Luego de una pequeña conversación, Blast materializa un portal dimensional, mediante el cual los teletransporta y los lleva a la superficie.
Ese pequeño momento acabó con las dudas acerca del poder de Blast, al menos en comparación con los demás héroes de clase S, a excepción de Tatsumaki. Y es que tan solo con este cubo, vimos que posee una fuerza física parecida a la de Saitama, y con ayuda del atrevimiento de Flashy Flash, ya sabemos que su velocidad está mucho más allá de lo común, incluso mucho más de lo que el mismo Flashy Flash domina. Sin embargo, el verdadero poder de Blast lo vemos en acción durante la batalla de Garo y Saitama. Bueno, no todo, pero sí parte de él. Luego de que Garo manda volar a Saitama con su explosión de rayos gamma y va hacia donde los demás héroes con la intención de llevar a cabo el mal absoluto, es entonces cuando Blast aparece, diciéndole a Garo que ha sido influenciado y mutado por Dios. En tanto explica con más detalle que cada ataque de Garo amenaza la vida de todos los seres vivos. Blast le pide que vayan a una dimensión diferente para proteger a la Tierra, pero Garo se niega a la oferta de Blast, y en ese momento, para sorpresa de Blast, Genos, usando lo que le queda de poder, se lanza hacia Garo y le da un cabezazo en el pecho, pero aunque fue un esfuerzo valiente, esto no sirvió de mucho. Cuando Garo toma a Genos indefenso con la intención de matarlo, Blast intenta proteger a Genos y se inicia una pelea. Blast toma la ventaja debido a su velocidad excepcional, sus portales dimensionales y sus puños reforzados, cargados con todo el peso de la gravedad. Aún así, Garo se adapta rápidamente y copia su habilidad para materializar portales, creando un nuevo y poderoso ataque que combina su poder con el de Blast, lo que obliga a Blast a ponerse a la defensiva. Sin embargo, aún con esta expresión de Blast, es bueno resaltar que Blast no estaba enfocado en pelear con Garo, sino en la defensa de la Tierra que estaba siendo afectada por los ataques de Garo que él estaba redireccionando. Así que aunque es innegable que el poder de Garo es descomunal, esto no es suficiente para pensar que el poder de Blast había llegado a su límite y que Garo lo había superado. Aunque bueno, el mismo Garo dijo que Blast no merecía su atención. Diablos, ese es un nombre de verdad. Luego de esto es cuando Garo mata a Genos, justo antes de que Blast pudiese alcanzarlo, y poco después, cuando Saitama finalmente vuelve al campo de batalla, él está visiblemente angustiado, porque se le había hecho demasiado tarde para salvar a Genos y a los demás. Saitama está bastante enfurecido, así que se lanza hacia Garo con un puñetazo serio, el cual Garo copia instantáneamente y responde con el mismo ataque. Debido a su conocimiento del poder cósmico, Blast siente la energía de sus puños y teme que su enfrentamiento acabe aniquilando la Tierra, así que usando su habilidad con los portales, él los lleva fuera de la atmósfera de la Tierra, antes de que sus puños choquen, y cuando sus puños finalmente hacen contacto, la onda expansiva de energía liberada por su ataque obtuvo un poder inmanejable, lo que fue demasiado, incluso para Blast. Y en ese momento, 3 camaradas de Blast aparecen y le dan una mano, desviando la inmensa energía lejos del planeta. Y con esto, oficialmente el poder de Blast ha alcanzado su límite, y es que justo como vimos, él fue incapaz de detener la inmensa energía producida por la batalla de Garo y Saitama, que no estoy diciendo que sea tarea fácil o algo por el estilo, sino que hasta ese momento, él definitivamente tiene un límite. Así que independientemente de lo genial que sea como personaje, su poder no está al nivel de Saitama. Sin embargo, hay más de Blast que debemos tener en cuenta. Estando en la asociación de héroes, acompañado de Saitama, Flash y Manako, Blast le advierte a Siege de una amenaza inminente mucho peor que Garo. No obstante, debemos hacer una aclaración, y es que debido a que Saitama viajó al pasado y venció a Garo antes de que Blast pudiese aparecer y pelear con él nuevamente, es posible que Blast no esté al tanto de lo que pasó luego de que Saitama y Garo llegaron a Júpiter, y si este es el caso, él definitivamente no conoce los alcances del poder de Garo cósmico. Pero lo que él sí vio fue como el poder de Dios empezaba a abandonar el cuerpo de Garo luego del puñetazo de Saitama. Sin embargo, ese poder no solo estaba abandonando el cuerpo de Garo, sino que a la vez estaba siendo consumido por nadie menos que Enty Void. ¡Está loco! Sí, has escuchado bien. Ese compañero de hace 20 años que Blast había dejado en coma, volvió a aparecer una vez más en medio de la batalla de Garo y Saitama, y estaba decidido a retomar el poder que aparentemente había perdido. Blast se da cuenta de inmediato e intenta detenerlo, pero cuando lo alcanza, él ya se ha recuperado completamente con la ayuda del poder de Dios que obtuvo de Garo. Blast lo ataca con una inmensa bola de energía,
posiblemente cargada con el peso de la gravedad. Sin embargo, él la corta como si fuese cuchillo caliente en mantequilla. Blast lo ataca nuevamente, pero Void decide escapar una vez más, utilizando una técnica que es bastante parecida a la de esta chica de Jujutsu Kaisen, la cual básicamente le permite manipular el cielo, pero en el caso de Void es llevada a un siguiente nivel, así que a él lo vemos manipulando el espacio, y mediante este movimiento también se mueven dimensiones como Blast, y todo esto sucede justo después de que Saitama vence a Garo al final de su batalla. Volviendo a la asociación de héroes, en tanto ellos discuten diferentes temas, Blast detecta un ataque inminente de Void dirigido al complejo de la asociación, así que en un movimiento rápido, él envuelve todo el edificio en un inmenso portal, teletransportándolo a una ubicación a salvo, y justo luego del ataque, aparentemente en cuestión de segundos, Blast se vuelve la asociación a su ubicación original. Este ataque de Void es llamado corte dimensional, y tan solo esta imagen nos da una idea de la escala de poder que este posee. Blast continúa explicando cosas acerca de Void, y Saitama le pregunta si piensa que le puede ganar, a lo que Blast le responde que lo van a saber más adelante, pero enfatiza que tampoco es como que ha estado jugando, haciendo referencia a los últimos años desde el momento en que peleó con él. Esto me llama bastante la atención, porque de alguna forma nos están diciendo que Blast cuenta con mucho más poder del que hemos visto, y aunque realmente no hemos visto demasiado, para mí esto ha sido suficiente para pensar que Blast definitivamente tiene mucho más que dar, pero ese poder no está, ni pienso que llegue al nivel de Saitama. Y más aún, también tengo mis dudas de que siquiera llegue al nivel de Garo, porque si te lo piensas bien, el poder de Garo cósmico es suficiente para vencer a una buena parte de algunos de los personajes más fuertes del anime, pero su oponente final fue Saitama, y es solo debido a esto que lució bastante débil. Pero bueno, dime qué piensas tú. ¿Qué tanto puede alcanzar el nivel de poder final de Blast? ¿Piensas que le llegue a Saitama, a Garo o a ninguno de los dos? Vamos, anímate, que te estoy leyendo. Y listo, con esto hemos llegado a la parte final de este video. Si has llegado hasta aquí, supongo que te ha gustado, y si es así, de inmediato deja tu me gusta, comenta lo que más te gustó, lo que no te gustó, si me faltó algo, o si simplemente me equivoqué. Lo que sea que pienses, coméntalo. Además, comparte ese video con quien pienses que le pueda gustar, y no olvides mencionar qué personaje te gustaría ver en un próximo video. Y bueno amigos, eso ha sido todo, así que por el momento me despido. Yo soy Mats, y hasta la próxima. ¡Chao!